inocuidad, donde estamos haciendo escuelas de campo, pero con el enfoque de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, para que todo esto contribuya a la seguridad y calidad alimentaria de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a empezar la exposición. Nosotros normalmente, las personas, los seres humanos comunes y corrientes, tenemos la necesidad de consumir alimentos, ¿no? Dentro de esos alimentos que consumimos, más o menos consumimos 400 gramos entre frutas y verduras, ¿no? Que es lo que nos dicen, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, nos dicen que no tenemos que estar muy obesos, que tenemos que tener una alimentación saludable. Y obviamente la alimentación saludable, la mayoría lo relaciona con alimentos vegetales, también carne, leche, huevos, pollo, entonces todo eso, ¿no? Pero dentro de todos esos alimentos siempre los consumimos y la OMS nos recomienda que mínimamente nuestro consumo debe ser de 400 gramos de frutas y verduras diarias, ¿no? Para poder estar bien de salud. Nuestro país es un país maravilloso, hermoso, el cual produce estos alimentos, alimentos que inclusive los tenemos nosotros y en otros lugares no existen. La alimentación que se provee en el Perú pues da acceso a todas las personas a tener, por lo menos durante todo el año tenemos papita, tenemos arroz, tenemos verduritas, ¿verdad? Por ejemplo, mira, si nosotros miramos aquí la página, las personas en el Perú más o menos consumen 29 kilogramos de hortalizas y legumbres, 82 kilogramos de frutas, ¿no? 22 kilogramos de carne y pollos, ¿no? También consumimos leche y obviamente camote, yuca en un 19%. Todos son alimentos que se producen en nuestro país. La mayor parte de los alimentos que se venden en los mercados cotidianos, muy pocos son de importación, ¿no? La mayoría son los que nosotros consumimos, ¿no? Por ejemplo, la papa peruana, el camote peruano, las carnes, la mayoría de carnes se producen aquí en nuestro país, ¿no? Hablamos de la carne de bovino, la de porcino, las aves. Entonces tenemos la dicha de que nuestra alimentación se produce acá, se siembra acá y se trabaja acá. ¿Quién lo hace? Nuestros hermanos agricultores, ¿no? Ellos todos los días se levantan muy temprano y producen la gran variedad de alimentos que tenemos en nuestro país, ¿no? Tenemos un país megadiverso donde tenemos una gran variedad de hortalizas, frutas, granos andinos, entonces no podemos quejarnos de toda la alimentación que actualmente nosotros tenemos en nuestro país. Pero, ahí viene un gran pero, tenemos una mirada no tan positiva a toda esta producción agrícola. ¿Qué pasa? Actualmente esta producción agrícola tiene algunas deficiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos últimos años ha habido implementación de algunas malas prácticas de producción, como por ejemplo, ¿qué? La contaminación, ¿no? Ahora en nuestro país a veces hay ataques de plagas, ataques de enfermedades, ¿y qué hacen nuestros hermanos agricultores en su afán de querer producir y obviamente llevar también dinero a sus casas a través de las ventas? Compramos productos químicos, ¿no? Compramos productos químicos y se van aplicando a las huertas, a los cultivos que tenemos en campo. Por ejemplo, acá podemos ver un agricultor, ¿a qué cultivo está aplicándole? Al cultivo de fresa, ¿no? Podemos ver también aquí que estos tachos, estas botellas de algunos productos de estos, simplemente no tienen dónde desecharlos y se van desechando en los contornos de las chacras. Uno puede caminar tal vez por algunas zonas agrícolas, por acá nomás, caminamos por el Chillón, caminamos acá por la zona de Lurín, o allá, por ejemplo, en Ancash, nos vamos caminando por la zona de Huaraz, y podemos encontrar, allá acá en Casma, podemos encontrar que donde están los frutales, donde están los mangos, en la zona de Casma, por ahí también van a encontrar recipientes de algún producto químico. También, ¿qué pasa? Que actualmente los riegos, las aguas con las que se riegan nuestros sagrados alimentos, también están contaminadas. Y mucha de esta contaminación es contaminación de las ciudades, ¿no? Las ciudades están contaminando las acequias, los ríos, y lamentablemente con esas aguas también se están regando nuestros cultivos. ¿Y qué no decir de los suelos? También los suelos poco a poco se vienen contaminando por el excesivo uso de fertilizantes y productos químicos. Entonces,
La producción agrícola en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, está atravesando problemas en la producción. Existen factores de riesgo en los alimentos, sobre todo los frescos. ¿Por qué? Porque los alimentos frescos normalmente, ¿cómo se consumen? ¿Cómo consumimos la lechuga? Cruda, ¿verdad? ¿Cómo consumimos normalmente los pepinillos? Los consumimos crudos, ¿no? ¿Cómo comemos un mango? Lo consumimos crudo, ¿no? Entonces, tenemos un riesgo grande a que a veces esos alimentos crudos estén contaminados. O también, en algunos casos, se empacan, ¿no? Se pueden empacar los alimentos, pero las condiciones donde se empacan estos alimentos no son las más apropiadas. Los centros de acopio, centros de empaque, donde no tienen una buena medida de salubridad. Otro riesgo que hay en el caso de los alimentos, ¿cuál es? El transporte, ¿no? A veces hay transportes que no son apropiados, que son las tolvas abiertas, y el alimento en el transcurso del camino se va a ir contaminando. Otros riesgos en la alimentación también que podemos encontrar son los cambios de temperatura, ¿no? Hay alimentos que deben llevarse a determinada temperatura si no se malogran. Ustedes se acuerdan, ahora último nomás, el paro agrario que se tuvo en varios puntos de nuestro país. ¿Qué pasó con todos esos cultivos que estaban, todos esos productos que estaban yéndose a las zonas, a los mercados? Veía que las piñas, por ejemplo, ahí se estaban malogrando. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un tiempo para llegar a su destino, pero cuando hay algunos factores, simplemente no se mantiene la temperatura apropiada y se llegan a madurar y en algunos casos simplemente se van pudriendo. Y obviamente también otro tema que tenemos es de que ahora hay mucho consumo del tema naturista, ¿verdad? El tema naturista, pero a veces usamos hierbas, usamos algunas cosas que tal vez no sabemos si han sido bien lavadas, bien limpiadas o bien cuidadas. Entonces, existen riesgos de toda esa producción que tenemos en nuestro país, puede generar también riesgos a quienes, sobre todo al punto final de la cadena alimentaria. ¿Quiénes son? Los consumidores. ¿Cómo? ¿De dónde pueden provenir estos riesgos? Provienen, como vimos allí, de los mismos predios, de la mala aplicación de plaguicidas, de los mercados, de los centros de acopio, de todos esos lugares provienen estos riesgos que pueden poner en tela de juicio nuestra salud, ¿no? Una infección intestinal, algún problema estomacal, nos pueden generar estos malos manejos o mala manipulación de los alimentos desde la zona de producción hasta la comercialización. ¿Cómo pueden los productores hacer frente a este desafío del comercio? ¿Cómo puede? ¿Qué hacen nuestros agricultores, nuestros hermanos agricultores? Ellos ya tienen problemas con las lluvias, con los riegos, ahora tienen otro desafío más. ¿Qué hacen los agricultores? Aseguran la calidad de sus cosechas. ¿A través de qué? Por ejemplo, clasificar los productos en categorías de calidad, a fin de que se vayan estandarizando los atributos de cada uno de esos productos en función a qué, en función a las normas técnicas que se tienen creadas en cada uno de nuestro país. Por ejemplo, hay varias normas técnicas respecto a la producción de algunos alimentos. Otra cosa importante que los agricultores vienen haciendo actualmente es la implementación de buenas prácticas agrícolas. ¿Para qué? Para obtener productos sanos e inocuos. Eso quiere decir que sean libres de peligro. Y eso es con lo que justamente queremos motivar nosotros. Obviamente, estas buenas prácticas están enmarcadas a qué? A que tengan que implementar actividades en sus predios de tal modo que lleguen a llenar los requisitos de calidad y certificación. En este caso, nosotros como SENASA estamos implementando una certificación de buenas prácticas agrícolas, pero no solo somos la única, también hay otras empresas como el Global Gap que implementan esa certificación de buenas prácticas. ¿Y todo esto a qué conlleva? A que se puedan cumplir con las normas sanitarias y fitosanitarias para el tema de los alimentos. Pero, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? ¿Qué implican estas buenas prácticas agrícolas que nosotros tendríamos que cumplir? Las buenas prácticas agrícolas son todas las acciones que se toman durante el ciclo de producción y procesamiento de determinado cultivo o producto para asegurar la calidad y la inocuidad. Primero del producto. Luego también
se asegura el bienestar laboral, el bienestar social y animal y la protección de la salud humana y del ambiente. O sea, no solamente es preocuparnos en el producto, sino conlleva a más actividades que aseguren que todo este proceso productivo sea positivo tanto para el productor como para el consumidor. Estas buenas prácticas agrícolas no se obligan a nadie le obligamos a implementar buenas prácticas agrícolas, pero son cada vez más necesarias. ¿Por qué? Porque nuestros consumidores poco a poco se van informando más, van sabiendo más cosas y deciden exigir o pedirle al consumidor en el mercado, preguntarle, ¿este producto tiene buenas prácticas agrícolas? No, y a veces simplemente no lo quieren. ¿Por qué? Porque no se asegura la calidad del producto. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Que actualmente los agricultores quieran implementar las buenas prácticas agrícolas voluntarias. Por eso cuando nosotros trabajamos mucho con los agricultores y para hacerles entender a ellos la importancia de implementar las buenas prácticas agrícolas, ponemos el ejemplo que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, donde va uno a un lugar a comer y le dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Bife de vaca loca, pollo con hormonas o pescado con mercurio? Entonces el señor dice, chispas, todos esos alimentos están contaminados. Dice, no, deme un plato de ensalada, un plato vegetariano. Entonces le dicen, ¿con pesticidas o hepatitis? ¿Por qué, por qué tomamos en cuenta esos ejemplos? Porque si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿no? Un alimento saludable, una ensalada, ¿no? Una rica ensalada, y no, o una Coca-Cola con una hamburguesa. Entonces decimos, no, pues ¿cómo la Coca-Cola con hamburguesa va a ser un alimento saludable? Pero si nos ponemos a pensar en la rica ensalada, una lechuga tal vez regada con aguas hervidas, un brócoli al que le han echado demasiados pesticidas, o tal vez una zanahoria la cual ha sido lavada con agua de desagüe. Entonces nos ponemos a pensar y decimos chispas. Entonces, ¿cuál es mejor? No hay un punto de poder comparar, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que los agricultores empiecen a pensar en que no solamente producimos y sembramos y trabajamos el campo para vender, sino va más allá. Va también en el hecho de que queremos que aquella persona el primer consumidor de ese producto, ¿quién es? El agricultor. La primera persona que va a comer esa zanahoria, que va a comer esa lechuga, que va a comer ese brócoli, que va a comer ese mango, que va a comer esa manzana, ¿quién es? El agricultor y su familia. Y por ende, ¿qué tienen que hacer? Implementar buenas prácticas agrícolas, de tal modo que se asegure también la inocuidad, primero de su familia, de sus alimentos, y obviamente después del consumidor. Los principios para trabajar estas buenas prácticas agrícolas son producir suficientes alimentos que sean seguros y nutritivos. Utilizar los recursos naturales de manera responsable. Constituir un medio ambiente de vida sostenible y satisfacer las demandas sociales y culturales. Entonces, nosotros queremos que los agricultores, cada vez que piensen en una campaña agrícola, digan, no, vamos a producir suficientes alimentos. Pero no solamente vamos a producir suficientes alimentos, sino vamos a hacer que los alimentos realmente sean seguros, libres de cualquier contaminación y nutritivos. ¿Qué está pasando actualmente en nuestro país? ¿No? Por el mal uso o uso indiscriminado de productos químicos, estamos malogrando los recursos naturales. Malogramos suelos, degradamos suelos, contaminamos agua, contaminamos ambiente. ¿Y qué pasa? ¿No? Yo el otro día, hace un tiempo, estaba en una zona de Arequipa, una que se llama Cocachacra, donde producen papas, y caminábamos con los agricultores por el predio y entrábamos a un cultivo de papa, ¿no? Y me decía, yo acá aplico tanta cantidad de fertilizante porque ya no corresponde al terreno. Y cuando escarbábamos un poco el terreno, veíamos que el terreno básicamente era polvo ya. Y yo le decía, no, el problema es que tu suelo está muerto. ¿Por qué? Porque han usado tanto producto químico que básicamente el suelo está muerto. Entonces ya no tiene los microorganismos para producir alimentos. Y obviamente la boca del cultivo, ¿cuál es? La raíz. Entonces la raíz empieza a buscar alimentos en el suelo y no encuentra. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Le aplica fertilizantes. Pero ¿qué hace ese fertilizante? Sigue matando más y más el suelo. Entonces, poco a poco se va degradando y ya no tenemos suelos con vida, tenemos suelos muertos y por ende un suelo muerto es un suelo eriazo, que ya no puede producir. También queremos tener un medio de vida sostenible, ¿no?
Mucho se ve en la televisión a veces, esos programas futuristas donde se ve que ya la tierra está contaminada, que inclusive hasta una plantita es un lujo tener. A eso nos estamos acercando con tanta contaminación que vamos teniendo. Y obviamente también queremos satisfacer las demandas sociales y culturales de nuestros consumidores, que cada vez se vuelven mucho más exigentes. Pero ¿en qué momentos de la cadena de producción se aplican estas buenas prácticas? Estas buenas prácticas se aplican desde antes de la siembra. ¿En qué sentido? Desde que el agricultor empieza a planificar, a pensar su campaña agrícola, se aplican las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque tiene que primero pensar dónde va a sembrar, qué pendiente tiene ese suelo, qué tipo de suelo es, qué sembró la campaña anterior. Y todas esas preguntas que tiene que hacer el agricultor para decidir dónde va a sembrar. Obviamente durante el cultivo, para ver qué prácticas culturales va a aplicar durante todo este proceso de cultivo hasta la cosecha. Y obviamente también estas buenas prácticas se aplican después de la cosecha, ¿no? Cuando él cosecha, cuando él almacena, cuando él transporta, cuando él, todas esas cosas, en todo ese proceso, en toda esa cadena productiva, están presentes las buenas prácticas agrícolas. Entonces, no solamente es que la buena práctica se hace en un momentito, no. La buena práctica ya casi es un estilo de vida del agricultor. ¿Por qué? Porque está pensando en todo momento las actividades que deben hacer, que deben ser actividades que no vayan a contaminar los alimentos y no pongan en tela de juicio la inocuidad de esos alimentos. Y obviamente ellos lo hacen, ¿por qué? Porque quieren, primero, cuidar el medio ambiente, cuidar su salud, la salud de ellos como agricultores, velar por los consumidores, practicar la conservación de la fertilidad de los suelos, ¿no? No queremos suelos eriáceos, queremos suelos que sigan produciendo. Es más, la mayoría de agricultores siempre heredan, ¿no? Ellos heredan sus chacras y van pasando de generación en generación. Ese terreno era del bisabuelito, después del abuelito, ahora es del padre y ahora es del hijo. Y ese hijo espera heredárselo a su hijo y después al nieto y así sucesivamente. Pero si nosotros no conservamos la fertilidad del suelo, pasando las generaciones, heredarán poco a poco suelos infértiles y después de un tiempo suelos que no produzcan. Y una cosa importante cuando se aplican las buenas prácticas es la implementación del manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? En estos últimos años el agricultor se ha enfocado un poco o demasiado en básicamente aplicar productos químicos, ¿no? Ya no evalúan, ya no, simplemente hacen un calendario de aplicación, dicen, no, ya ver, yo tengo que aplicar cada 15 días, independientemente si el cultivo tiene plagas o no, yo aplico cada 15 días. Y eso no es apropiado, eso tiene problemas. ¿Por qué? Porque uno gasta más porque no sabe si hay cultivo o no, y cuando uno aplica demasiado un producto químico, genera resistencia de parte de las plagas. Entonces, si aplicaba antes un producto de una categoría, tiene que ir subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque los insectos se hacen resistentes a esos controles excesivamente químicos. ¿Para qué nos sirven las buenas prácticas agrícolas? Estas buenas prácticas agrícolas nos permiten producir alimentos inocuos, cuidando el medio ambiente, protegiendo los recursos naturales, sobre todo el agua, que se dice que es el próximo oro del mundo, el agua, ¿no? Y todos los conocimientos agrícolas, ¿no?, que se tienen ancestrales, se aplican en las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Nosotros valoramos mucho, sobre todo cuando hacemos escuela de campo, valoramos mucho los conocimientos ancestrales de los agricultores, conocimientos que con el paso de los años se han ido perdiendo por muchas cosas, porque a veces ha habido profesionales que ya nos hemos olvidado de hacer algunas prácticas culturales y recomendamos determinadas cosas, pero que a veces pensamos que por darle la facilidad al agricultor es mejor, pero a veces no siempre resulta de la mejor manera. Y todas estas cosas, los alimentos inocuos, el medio ambiente cuidado y los trabajadores seguros, ayudan a una agricultura sustentable. ¿Qué pasa en estos últimos años con la agricultura? Si ustedes salen a zonas agrícolas, van a ver que una gran cantidad de agricultores ya no son muy jóvenes. La mayoría, sobre todo los agricultores que tienen terrenos pequeños, ¿quiénes son? Los mayores, ¿no? Los mayores son los que se quedan en campo, ¿no? Personas a partir de los 60 se quedan en campo. Y los jóvenes se van a la ciudad. ¿Por qué? Porque van viendo en el paso del tiempo que no hay mucho la rentabilidad agrícola, pero en muchos casos la rentabilidad no existe porque a veces hay una mala distribución del gasto. ¿En qué sentido? En que se compra demasiados insumos
en lugar de aprovechar las cosas que se pueden tener en el predio para poder trabajar. Y a eso enfoca las buenas prácticas agrícolas en el trabajo de campo. ¿Quiénes se benefician de implementar estas buenas prácticas agrícolas? Se beneficia el agricultor y su familia. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ellos son los primeros consumidores de los alimentos que producen. El primero que toma la leche, una leche inocua, es el productor pecuario. Aquel agricultor que produce su chanchito, el primero que come su piernita, ¿quién debe ser? El agricultor. Y debe asegurarse que ese chanchito que ha producido no tiene exceso de vacunaciones, no tiene exceso de uso ¿cómo se llama?, de medicamentos, de antibióticos, ¿no? Y se come un rico chicharrón, un rico atadito de chancho, él mismo. ¿Por qué? Porque él sabe cómo lo ha producido, y obviamente también el consumidor. Y la población en general. ¿Por qué? Porque vamos a saber que cuando vamos a los mercados, el alimento que estamos produciendo que dice Made in Perú es un producto de calidad, es un producto bueno, es un producto sano. Por eso es importante que nosotros enfoquemos las buenas prácticas agrícolas en los campos, que el agricultor aprenda de que tenemos que revalorar ese trabajo que hacíamos antes, porque antes se aplicaban buenas prácticas agrícolas, solo que ahora que con la modernidad hemos dejado algunas prácticas importantes en campo. Para lograr la sustentabilidad de un sistema productivo hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, como los sociales, ¿no? Hay que producir incluyendo a la población local, generando las mejores condiciones para las personas que trabajan y para la sociedad que va a diseñar el producto. ¿Qué pasa en muchos casos? ¿No? Por ejemplo, una de las actividades que se implementan en las buenas prácticas agrícolas es que un agricultor tenga en su predio, donde está su chacra, un bañito. Y muchos dirán, pues, ¿pero qué tienen que ver las buenas prácticas agrícolas con un baño? Tiene mucho que ver. Porque aquel agricultor o aquel trabajador del agricultor que está haciendo una jornada, como muchos de nosotros laboralmente, de 8 o 10 horas o 12 horas, en algún momento del proceso tendrá necesidades fisiológicas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si en ese predio no hay un baño? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde hará sus necesidades aquel trabajador? En cualquier lugar que encuentre. ¿Y eso qué causará? Contaminación. Entonces, miren, las buenas prácticas agrícolas se enfocan a que se les dé condiciones a la persona que trabaja. No solamente es producción, no, también es condiciones. Ahora, imagínense, esa persona está trabajando, le traen su almuerzo y ya va a comer y no hay un lugar donde se lave las manos para comer. ¿Sería darle condiciones a la persona que trabaja en campo? No. O ya terminó su jornada, ya se va. ¿Se irá todo sudoroso así? Lo ideal sería tener un espacio donde tenga por lo menos un lavadero. Eso es buena práctica agrícola. Implementar ese tipo de cosas en un predio para darle las condiciones apropiadas a la persona que trabaja, sea que sea un trabajador externo o que sea el mismo agricultor, o que sea su esposo, o que sean sus hijos que trabajan allí, pero las condiciones necesarias para que durante ese predio, ese lugar, esa parcelita, tenga lo necesario para que esa persona que trabaja allí no genere tampoco contaminación al producto. Eso es importante, ¿no? Luego también es importante utilizar insumos como semillas, equipos mecánicos adaptados a las necesidades particulares del productor, así como los métodos de producción adecuados al ambiente local. Imagínense ustedes, por ejemplo, hay una zona ahí en Puno, en mi tierra, que se llama Cuyo Cuyo. Esas zonas son cerros elevados, son cerros y todo es andenería. Imagínense que nosotros en el querer afán de mejorar la calidad, las condiciones, les regalamos tractores. ¿Sería apropiado? Sabiendo que es una zona de andenería y que es imposible que se trabaje con tractores. Pasa en muchos casos que a veces se implementan algunas actividades, se implementan algunas cosas o se compran determinados insumos, pero no con el conocimiento local, sino se hace eso con conocimientos externos. Van a algún país, ven cómo se desarrolla determinada tecnología y en lugar de venir y validar en nuestro país esas actividades, ¿qué se hace? Se dice, ya encontré la solución, hay que hacer eso. Y se hace en gran escala. Y a veces no funciona. Hay muchos proyectos, muchas actividades que se han venido implementando en nuestro país, pero
Simplemente al agricultor se le ha impuesto, mira, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, y no se le ha enseñado cómo, por qué, para qué, de qué forma, qué se hace, para qué sirve, y si realmente él lo va a aplicar. Yo conozco un lugar donde le dijeron al agricultor, ¿no? ¿Tú cómo siembras? Ah, yo siembro al secano. ¿Cómo es eso? Cada vez que llueve yo siembro. Ah, ¿y por qué no usas riego? Bueno, no, porque no usamos riego. Entonces a aquella empresa se le ocurrió de que debían usar riego. Agarró, hicieron canales de riego en toda una zona y les dijeron, van a trabajar, ustedes van a hacer canales de riego. Hicieron los canales de riego, grandes canales de riego, inmensos. El agricultor trabajaba toda la comunidad allí. Entonces la empresa dijo, muy bien, inauguramos los canales de riego, les dijeron, acá les entregaron, acá están sus canales de riego. Y el agricultor nunca lo usó. ¿Por qué? Porque no era su costumbre regar. Y siguen ahí botados. Bueno, yo he ido a ese lugar hace será como 6 años, y siguen ahí esos canales. Y alguna vez pregunté, y dijeron, ¿no los usan? No, porque no es nuestra costumbre. Entonces imagínense, se gastó dinero, se gastaron muchas cosas, y al final no se implementó. Entonces, para que un sistema productivo funcione, enfocado a buenas prácticas agrícolas o pecuarias, tenemos que utilizar insumos, equipos, lo que sea que implementemos, pero adaptado al lugar. ¿Para qué? Para que el agricultor no lo implemente solamente cuando nosotros estamos como profesionales, sino que cuando nos vayamos se quede como parte de su hábito cotidiano. ¿Por qué? Porque sabe que le va a servir. En cambio, si yo se lo impongo, no va a servirle. Por eso es que nosotros hacemos buenas prácticas agrícolas, porque las buenas prácticas agrícolas enfocadas en escuelas de campo parte primero de un diagnóstico, y el diagnóstico es de la comunidad, de la zona, y ahí es donde averiguamos con el agricultor cuáles son sus problemas, qué problemas tiene para una producción pecuaria o agrícola, cuál es su punto crítico. Y cuando capacitamos, nos enfocamos en esos puntos críticos que a él le interesa solucionar. No lo que yo vengo a traer como solución, no, sino averiguo cuáles son sus problemas de ellos, y en función a eso yo puedo apoyarlos. Mi idea como profesional es ayudarlos a desarrollarse mejor. ¿Pero cómo? Solucionando con ellos sus problemas. Esa es la idea de implementar buenas prácticas agrícolas con enfoque de escuelas de campo. Otra cosa importante que se tiene que hacer cuando implementamos buenas prácticas agrícolas y que sea sostenible es evaluar los gastos y compras y bienes de cada producción, ¿no? Como les decía, ¿no? A veces el agricultor dice, ya voy a comprar una cantidad X de fertilizantes, una cantidad X de químicos, pero primero, ¿hizo análisis de suelo? No. ¿Y cómo sabe qué necesita el suelo? Simplemente le compran al azar, al ojo de buen cubero. Voy a comprar tales químicos. Muy bien, ¿tienes la plaga? ¿O en qué etapa está la plaga? ¿Realmente es bueno que le apliques el químico en ese momento? ¿En qué momento debes aplicarle? ¿Cuánto? Dice, no, le echo un poquito más, porque si le echo un poquito más, ese va a ser efectivo. Pero no necesariamente funciona así. Entonces, cuando nosotros hacemos un mal uso de los productos que hay para la producción agrícola, generamos dos cosas: un gasto económico en la producción, y obviamente aumentamos el riesgo de contaminación. Si yo le he hecho, la agricultura es como cuando uno cocina. A ver, si nosotros te estamos cocinando, por ejemplo, un cuy riquísimo que lo preparan allá en la zona de Ancash, el cuy tiene ¿verdad? Le echan sus condimentos, todo. Entonces, si yo le estoy echando, digamos, un condimento X y digo, le voy a echar un poquito más, ¿queda rico? No, porque tiene su punto exacto de condimentación, ¿no? Si yo le echo más, no va a quedar rico, no va a quedar bien. Entonces, lo mismo es cuando yo tengo que trabajar en el tema de aplicación de químicos. Es la dosis necesaria. Es por eso que los que producen estos productos químicos tienen una calificación y dicen, no, use tanto por hectárea. Use 100 mililitros, 100 mililitros por 200 litros, y esa es la cantidad, y porque se han hecho los estudios. Y es por eso que también para comprar los fertilizantes que se puedan usar en campo, hay que hacer primero un análisis de suelo. Si yo tengo problemas de alimentación y tengo anemia, me sacan una prueba y me dicen, señor, usted necesita, le falta en su organismo tales nutrientes. Entonces yo tengo que enfocarme en consumir esos nutrientes. Cuando alguien es anémico, ¿qué le recetan? Lentejitas, le recetan vaso, le recetan mollejitas, hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta hierro. Pero si una persona que tiene anemia, yo le doy hamburguesita, le doy gaseosita,
Está comiendo, se está alimentando, pero ¿se está nutriendo? No. Y es lo mismo cuando nosotros hacemos una mala compra, una compra no planificada en el caso de los productos químicos que vayamos a aplicar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una inversión desmesurada y voy a generar contaminación también desmesurada en nuestros predios. Y otra cosa importantísima es la ecológica, y es respetar las condiciones de nuestro lugar de trabajo, cuidar la flora, cuidar la fauna, utilizar de manera responsable los recursos como el agua y el suelo. Nuestro país es un país megadiverso, que tiene flora y fauna en cantidad, tenemos pisos ecológicos, tenemos departamentos que tienen costa y sierra, tenemos selva, o sea, es maravilloso. Pero en muchos casos la agricultura está siendo bastante extensiva, ¿no? Así estamos produciendo mucho, pero en ese afán de producir demasiado estamos contaminando y estamos erradicando determinadas especies también. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en buenas prácticas agrícolas, animamos también a los agricultores a conservar toda la naturaleza que pudieran tener, ¿no? Si tienen bosques naturales, si tienen pastos naturales, los motivamos a poder utilizar los recursos de manera responsable. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a alimentar nuestras futuras generaciones, ¿no? No podemos ser egoístas y pensar que solamente nosotros tenemos que vivir y ya después si me muero no importa lo demás. No, tenemos generaciones todavía, hay familias y familias que vendrán después de nosotros, entonces tenemos que cuidar nuestra ecología y sobre todo cuidar nuestra agua y nuestro suelo, que si no tenemos agua y suelo, pues no vamos a poder producir alimentos. Entonces, las buenas prácticas agrícolas son, como dice la FAO, la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos, que son básicos ¿para qué? Para la producción en forma benévola de productos agrícolas alimentarios y no alimenticios que sean inocuos y saludables, ¿no? ¿Pero de qué? Que se procure la viabilidad económica y social. Miren todo este concepto grande, ¿no? Ese es un concepto muy interesante que me gustó cuando lo leí con la FAO, que justamente habla acerca de resume todo lo que son las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Es producir alimentos, pero de manera benévola. Qué interesante palabra, ¿respecto a qué? Para que esos sean saludables y haya una viabilidad económica y social. Entonces tenemos que utilizar nosotros el conocimiento disponible, ¿no? Respetar y valorar los conocimientos de los productores. Y obviamente, como dice aquí, no necesariamente científicos, sino también ancestrales, ¿no? Tenemos que utilizar de manera sostenible los recursos naturales. Y la viabilidad económica, ¿cómo viene? Hacer un balance, ¿no? De los recursos que usamos para producir y los disponibles. Y obviamente utilizar la tecnología de la mejor manera. ¿Para qué? Para que haya una estabilidad social, ¿no? Donde haya un equilibrio de ganancias. Ahorita, por ejemplo, en ese trabajo que venimos haciendo en la parte agrícola, ¿de qué se quejan los agricultores, no? De que ellos no ganan nada. ¿Quién es el que gana? El intermediario. Dice, no, pero yo no gano nada, a mí me compran, mi papa me compran a 50 céntimos, a 70 céntimos, hasta a veces cuando hay mucha papa, 30 céntimos. Hubo un año que tuvimos problemas de sobreproducción de papa, ¿no? Pero llegan a los mercados a 30 céntimos, a 20 céntimos, no llegan a $1.50, a 2 soles, ¿no? Entonces, parte de implementar buenas prácticas agrícolas es también que motivar a los agricultores que se organicen. ¿Para qué? Para que ya no tengamos un canal de comercialización tercero, sino que ellos mismos se puedan organizar para que puedan vender y así asegurarnos todo el trabajo de la cadena alimentaria. Las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Se trabajan durante todo el proceso: suelo, material de propagación, trabajadores, instalación de equipos, residuos, sanidad del cultivo, animales en el predio, registros, capacitación permanente, sitio de producción, agua. Miren todas las cosas que se tiene que hacer para que llegue 1 kilo de papa al mercado. Se tiene que hacer todo esto. Para que lleguen las fresas al mercado, se tiene que hacer todo esto. Para que llegue la piña al mercado, el agricultor tiene que hacer todo esto. Es un trabajo arduo que el agricultor hace, y también el agricultor lo que tiene que hacer es capacitarse de manera permanente. Y justamente nosotros estamos haciendo eso ahora con lo que tiene que ver con las escuelas de campo. Estamos haciendo la capacitación permanente de los agricultores
y en sus predios, en la chacra. Las capacitaciones de escuelas de campo son aprender haciendo, entonces se implementan en los predios de los agricultores. Se aplican los BPAs para trazabilidad, para llevar registros, para tener buenas variedades y patrones aplicadas en la zona, para tener un historial y manejo de la unidad productiva, para el manejo de suelos, de sustratos, para el uso de fertilizantes, para el tema de los riegos, para el tema del manejo de las plagas y enfermedades, para el tema de la recolección, tratamiento de poscosecha, manejo de desechos, salud y seguridad, bienestar laboral, el medio ambiente, procedimientos y recomendaciones. Todas esas cosas son las que venimos trabajando con los agricultores ahora en ese trabajo de las buenas prácticas agrícolas. Entonces tenemos 6 meses donde hacemos mínimo 2 sesiones por mes, donde conversamos con el agricultor sobre todos estos temas importantes para que él pueda asegurar la inocuidad y calidad de sus alimentos. Por ejemplo, miren, uno de los temas que conversamos con los agricultores es acerca de este problema que tenemos siempre, que es el tema de los pesticidas. Pero dirán, ¿por qué tanto? ¿Por qué satanizan los pesticidas? No es que satanizamos a los pesticidas, sino que sabemos que un mal uso de un pesticida puede generar problemas. Por ejemplo, yo aplico un pesticida y ¿qué pasa? Absorbe el cultivo, pero no solo el cultivo, sino si llueve, penetra al subsuelo. Obviamente genera también algunos problemas dentro del suelo y se adhiere a las partículas del suelo. ¿Qué también pasa? Que se degradan y al degradarse se van por evaporación al cielo. ¿Y eso qué pasa? Genera contaminación también genera contaminación. Y obviamente también se va, por el tema cuando llueva, se va a los ríos y lagos. Y obviamente cuando se va a los ríos y lagos, también genera problemas acuíferos. Entonces, no solamente es de que los plaguicidas son mal aplicados, son dañinos para el cultivo, no. También generan problemas en el aire, en el agua, en el suelo. Entonces, y también los sistemas acuáticos. Entonces, por eso es que nosotros un poco nos enfocamos mucho en que el agricultor no decimos que no debe utilizar, por supuesto que debe utilizar, pero necesitamos que haga un manejo integrado de plagas, donde aplique control cultural, control mecánico, control etológico, control físico, control biológico, que ahora también se aplica en nuestras escuelas de campo. Y si es que ya no hubiera solución para la plaga, está muy agresiva, usen el control químico, pero de manera responsable, de tal modo de que pueda ser útil el control químico y no que hagamos una calendarización del producto químico para usarlo sí o sí. ¿Haya plaga o no haya plaga? Lo usamos. ¿Por qué? Porque podemos generar problemas de contaminación en el medio ambiente. Y otra cosa importante que hablamos con los agricultores es justamente el tema de los EPPs, ¿no? Algo que a nosotros nos preocupa mucho es de que, por ejemplo, hasta el 2017, 2.489 personas habían sido reportadas como personas intoxicadas por el uso de plaguicidas. Y miren nomás, de entre enero y junio ya había 1.004 casos de personas que habían sido intoxicadas por el uso de plaguicidas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, los agricultores tienen que tener mucho cuidado con el uso de los plaguicidas, ¿no? Si ya van a usar algún plaguicida, pues tenemos que tener un equipo de protección apropiado, un equipo de protección apropiado que ayude para que no puedan ellos contaminarse, ¿no? Podemos ver muchísimas fotos, muchísimas circunstancias cuando uno sale a campo aplicando a las 11 de la mañana, en polito, con su gorrito, en sandalias, aplicando productos químicos, con motofumigadoras, con mochilas, inclusive las mochilas que están chorreando, las mangueras resquebrajadas. Ese tipo de cosas nos preocupan mucho. ¿Por qué? Porque exponen a los agricultores a envenenamiento, a que se enfermen, ¿no? Y no solamente ellos, también recuerden que cuando una persona se enferma, no solamente se enferma la persona, también enferma a la familia, y eso lo estamos viendo por un caso del COVID, ¿no? Se enferma una persona con COVID, no solamente se enferma él, se enferma toda la familia porque está preocupado. Lo mismo pasa en el caso de cuando uno hace un mal uso de estos productos químicos y no se cubre, no use el equipo de protección apropiado, pues también tiene problemas, se puede enfermar, inclusive puede tener problemas
trastornos neuronales, puede tener problemas respiratorios y pueden haber secuelas de este mal uso de los plaguicidas. Por eso, siempre es bueno usar su camisita, su pantalón, guantes, la máscara, su delantal, protector de ojos, ¿no? De acuerdo a lo que va usando, siempre, pero siempre protegerse, así como el COVID, nariz, ojos, boca, y obviamente una ropa que no, que cubra también el cuerpo. ¿Por qué? Porque las células también absorben productos químicos. Entonces, estos son los temas que nosotros trabajamos con los agricultores sobre buenas prácticas agrícolas, y es lo que siempre vamos enfocando con los agricultores en buenas prácticas agrícolas. Hablando ahora de las escuelas de campo que nosotros venimos haciendo, obviamente, es una metodología de aprendizaje. Capacitamos a los agricultores a través de esta metodología que es participativa, ¿no? Ahora se nos está complicando un poco todo este tema con el problema del COVID, porque no podemos tener reuniones, pero hacemos capacitaciones modulares, ¿no? Pequeñas capacitaciones con familias prácticamente, donde con ellos creamos un espacio para el enseñar y aprender. En una escuela de campo, no solamente el que enseña es el facilitador, sino también los participantes, porque como les dije anteriormente, revaloramos mucho todo lo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales. Y los agricultores tienen conocimiento, porque ellos llevan trabajando el tema agrícola 20, 30, 40 años. Entonces, hay ahí conocimiento. Lo que nosotros solamente hacemos es sacar esos conocimientos, reordenarlos, utilizar esos conocimientos con herramientas, con experimentos sencillos, de tal modo de que les volvimos a dar la confianza. ¿Para qué? Para que ellos tomen decisiones. El objetivo de implementar esas escuelas de campo es de que ellos desarrollen más sus destrezas, sus habilidades, compartan sus experiencias y obviamente también adquieran nuevos conocimientos, de tal modo de que ellos puedan encontrar la mejor estrategia para su producción. Cada predio, cada parcela es única. El agricultor le da su manejo propio, pero queremos que este agricultor, al terminar esas capacitaciones, sepa qué decisiones tomar en función a los problemas que se puedan ir implementando en las buenas prácticas agrícolas. No tengo un almacén. ¿Qué hago? ¿Construyo un almacén? No necesariamente. Tienes un armario por ahí que está todo viejito ahí que no lo usas, límpialo, agarra un martillito si es que hay que clavar algo, si es que hay que arreglar algo, y ponle unas tablitas, rotúlalo y ponle su candado. Y ahí ponle almacén de productos químicos. Ya está. Entonces le damos al agricultor las ideas, le damos la forma de cómo él puede implementar sus buenas prácticas agrícolas, de tal modo que él pueda tomar sus decisiones. Porque nosotros sabemos, estamos muy conscientes que no todo el tiempo vamos a poder estar con el agricultor allí apoyándolo, dando asistencia técnica, sino que tenemos que esforzarnos por dejarle todos los conocimientos para que cuando nos vayamos, él pueda tomar decisiones apropiadas, él o ella, obviamente, ¿no? Las escuelas de campo promueven el análisis para la toma de decisiones bajo el criterio de ¿qué? De buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Es una herramienta dinámica que no es convencional del aprender haciendo. Esas escuelas de campo son una oportunidad para compartir los saberes, tanto populares, basados en la experiencia de las personas, de los facilitadores, como también de los agricultores, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para hacerles entender a ellos mismos, con ejemplos, con experiencias, qué es lo que tienen que mejorar. ¿Para qué? Para llegar a la inocuidad de los alimentos. Obviamente, estas escuelas de campo son horizontales, ¿no? Nosotros ahí no es si es que es evangélico, no, eso no es importante, ¿no? Si son jóvenes, mayores, todos interactúan igual, todos con el mismo respeto y dándoles la misma participación. Se desarrollan los conocimientos y habilidades. Motivamos mucho en estas escuelas de campo nosotros al trabajo en equipo, ¿no? Como les digo, quisiéramos que cada una de esas escuelas de campo que nosotros vamos formando a futuro se vuelvan una pequeña empresa de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos puedan vender sus productos directamente, sin intermediarios, ¿no? Quisiéramos que ellos lleguen a producir de esa manera, de tal modo que puedan empoderarse. Y esa experiencia es la base para el aprendizaje. Una persona, un ser humano, nunca deja de aprender. Siempre aprende y aprende y aprende. Entonces queremos que el agricultor siempre esté en constante pensando en qué más tiene que hacer, qué más tiene que mejorar, ¿no? Y obviamente eso que les dejamos como base, él lo vaya incrementando más cada vez que ellos hagan su trabajo de campo.
Nosotros tenemos una herramienta que estamos estamos implementando a partir de este año, que es este procedimiento de certificación de predios de buenas prácticas agrícolas. Entonces, nosotros tenemos como objetivo de que una vez que el agricultor implementa todas las buenas prácticas agrícolas en su campo, pasan una evaluación y esta evaluación hace que ellos puedan tener un predio certificado en buenas prácticas agrícolas. ¿Y qué les garantiza eso? Les va a dar un sello para cuando vayan a vender su producto al mercado, ahí encuentran el sello y digan, este producto ha sido producido con buenas prácticas agrícolas. ¿Y quién nos garantiza? El SENASA. Entonces, por eso es que queremos también que ustedes, amigos consumidores, que ahora están escuchando esta charla, también motiven en los mercados a aquellas personas que comercializan los productos agrícolas y les pregúntenles, ¿no? ¿Tu producto tiene el sello de buenas prácticas agrícolas? No lo tiene. Entonces díganles, empiecen a pedir el sello de buenas prácticas agrícolas. Eso a los consumidores les va a garantizar que están comiendo un alimento inocuo. Entonces actualmente no sabemos, ahorita no sabemos en el mercado qué podemos, qué alimento estamos consumiendo, ¿no? Lo único que sabemos, por ejemplo, es que los alimentos tienen un certificado de producto orgánico. Eso es lo ahorita que está diferenciado en el mercado, ¿no? Nos dice, este producto es orgánico, ya, tenemos un sello y todo del orgánico. Pero ustedes saben si la lechuga, el brócoli que están consumiendo es inocuo. Cuando empecemos a trabajar con este sello que va a ser este año, ustedes van a poder decirle al comerciante o al productor cuando vayan a su predio, ¿tu predio está certificado con buenas prácticas agrícolas? No, habla con el SENASA, pide que hablen con nosotros como SENASA y les vamos a explicar cómo implementar este procedimiento. Ahorita estamos trabajando con los agricultores de escuelas de campo, pero esto no quita de que cualquier agricultor de nuestro país que desee implementar la certificación, estas buenas prácticas agrícolas y desee certificar su predio, lo puede hacer. Este procedimiento es para todos los agricultores que trabajan productos agrícolas a nivel nacional. No hay distinción, sea que trabaje con nosotros en la escuela de campo o que no, puede solicitar al SENASA esta certificación y nosotros vamos, los inspeccionamos y si es que cumple realmente con las buenas prácticas agrícolas, pues les damos un certificado como productor de buenas prácticas agrícolas. Eso es lo que nosotros venimos haciendo ahora como SENASA. Entonces, resumiendo ya, aplicar las buenas prácticas agrícolas nos permite generar productos y alimentos inocuos y de calidad, preservar nuestro ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que nosotros como SENASA queremos conseguir ahora que venimos implementando. Este año tenemos proyectado capacitar más o menos a 23,000 agricultores a nivel nacional, en diferentes productos, ¿no? en diferentes departamentos. Venimos trabajando en los 24 departamentos. ¿Por qué? Porque queremos que los agricultores mejoren su calidad de producción. No queremos que haya riesgos en esos alimentos, no queremos que lleguen a los consumidores con riesgo. Queremos que realmente, como dice este dicho, de la salud de nuestra chacra depende su salud. Y obviamente, ¿no? Queremos que el agricultor produzca un alimento sano, de calidad, para la salud de él y también para la salud de los consumidores. Es por eso que queremos que se implementen las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas pecuarias en cada uno de los predios para que sí podamos tener alimentos de calidad. Muy bien, muchísimas gracias por haber escuchado esta charla y nosotros como SENASA tenemos sedes a nivel nacional. Cualquier información sobre la certificación de buenas prácticas agrícolas en los predios, acérquense al SENASA para poderles dar información y encantados podemos trabajar con las personas. Y aquel agricultor que quiere implementar escuelas de campo, también bienvenido. Nosotros tenemos todavía proyecto hasta el 2023 para implementar escuelas de campo, así que aquel agricultor, grupo de agricultores que quieran aprender más, estamos a la orden para poder compartir con ustedes todos los conocimientos que tenemos como SENASA. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, ingeniera, por su brillante exposición. De hecho, ha empezado a abrir surcos en la conciencia de cada uno de nosotros. Le agradecemos de antemano, ingeniera, muy amable.